Hola, buenas tardes, buenas noches. Pues ya me encuentro aquí con mi queridísima Marianne Toussaint. Siempre he tenido duda, ¿es Marianne, es Marianne? ¿Cómo Mira, te dicen pues comúnmente? me dicen Marianne, ¿no? Marianne. Ajá. Y Ajá, cuando he estado en Francia, pues no, nunca atiendo porque aquí tengo mi nombre que es un trabalenguas, ¿no? ajá, Porque tengo también después el Marianne, tengo el Xochipilli, entonces siempre acostumbrada a que todo mundo tousa y ah, entonces ya digo yo. Y ya, entonces allá pues, cuando lo pronuncian bien, ¿verdad? Que es Marianne, nada ajá, que ver, y Tusa, ¿no? Como Tusa, ajá. pues, nada que ver. Así es que Bueno, como quieras leerlo, como lo quieras está leer, bien. así está bien, ¿no? Perfecto, Marianne, entonces bueno, estoy yo de manteles largos con la presencia de Marianne pues en este episodio más de Laguneros por México, sí, también tenemos un episodio que es Laguneros por el Mundo, pero hoy nos tocó Laguneros por México, aunque realmente Marianne pues ha viajado por el mundo y también entra perfectamente en los laguneros por el mundo. Y bueno, Marianne nació en Torreón, Coahuila, pues es poeta y bueno, yo les platicaría toda la semblanza, pero bueno, es infinita. Eh, Colaboradora, entre otras publicaciones, de Arte de México, Biblioteca de México, Castálida, El Caracol Marino, La Jornada Semanal, etcétera, ¿no? Tiene un currículum impresionante. Y bueno, pues también obra que ha publicado y les voy a adelantar que el día de mañana 26 de septiembre, va a llegar al instituto el nuevo libro de Marianne, que es La Torre y el Pájaro. El día de hoy ya nos llegó que se presenta, a ver si se puede ver, no sé cómo se hace. Bueno, ahí está, es el de Sergio, Sergio Rojas, yo siempre digo Sergio Ríos. Hoy nos llegó el día de mañana se presenta en Casa Mudéjar y el día de mañana llegan otros 3 libros más y entre ellos el de Marian y por ello pues estoy bien contenta. Y pues bienvenida a esta transmisión a nombre del Ayuntamiento de Torreón y del Instituto Municipal de Cultura, pues te damos la bienvenida, Marian, y pues también a quienes en algún momento se van a conectar. Y bueno, pues esta entrevista tiene la idea de conocer un poquito pues sobre el personaje, sobre el poeta, en este caso sobre la poeta. Y bueno, pues pues va la primera pregunta, Mariane. Vamos. Eh, Platícanos un poquito, bueno, tu experiencia de haber nacido en Torreón, y bueno, cómo influye esos años que viviste, no sé cuántos años, si fueron poquitos, si fueron muchos, cómo influyen en tu trabajo poético principalmente. Bueno, mira, para mí, haber nacido en Torreón, mis estancias en Torreón han sido intermitentes, ¿no? Muy chica, o sea, nazco en Torreón y muy chica nos vamos a Francia y luego a Marruecos con mi papá y después en España ellos se separan y mi mamá y yo regresamos a México, a Torreón, otra vez a Torreón, a la casa de mi abuela. Para mí Torreón es el punto de, ¿cómo? He vivido en muchos lados, pero Torreón es mi casa, Torreón es mi centro, digamos, mi fuerza. Ahí está la gente más querida, mi familia. Ahí estuvo mi abuela, no conocí a mi abuelo, pero estaba mi abuela, mis tíos y mis primos que han hecho las veces de hermanos, ¿no? Entonces, para mí Torreón es vital. Mi mamá era una afuera, una mujer, y cuando llegaba a Torreón me dejaba salir a jugar, se volvía más tranquila, era más relajada, era muy feliz en Torreón. Ella se sentía muy acompañada con sus amigos, con su familia, ¿no? Entonces, obviamente eso se transmite y yo hice mis propias ligas, ¿no? Emocionales
Para mí, la casa de mi abuela, que fue la casa de mis abuelos y mis tíos, pues es todavía un paisaje interno, ¿no? Es un paisaje que se repite y se repite. Es el calor, la aridez, las visiones, la visión del desierto, la gente de Torreón tiene una calidez que no encuentras en ningún lugar del mundo. Ujú. Y hacíamos varias hipótesis y llegamos a la conclusión de que como antes del tren no había nada casi más que un rancho alejadísimo, cuando alguien llegaba a ir a Torreón, pues era una fiesta, quien fuera, no importa si le iban a vender o a arreglar el pozo o lo que fuera, era una fiesta ver a alguien. Eso lo seguimos conservando la gente de Torreón. La gente de la laguna recibe a los otros como si fuera un gran evento. Y eso te hace sentir muy feliz porque no importa si vas un fin de semana, si vas una semana, si vas a hacer algo importante o solo vas a visitar a tus gentes. Eso es entrañable para mí. Nunca he sentido ese recibimiento en ningún otro lado del mundo. ¿Eh? Es de la laguna. Ahí sí, somos únicos. Eso es muy cierto y sí, mucha gente pues nos comenta eso y qué orgullo, ¿no? Pues a mí Torreón pues es una ciudad que me adoptó desde hace ya más de 20 años y pues bueno, ya también ¿Eres considero lagunera? que soy lagunera, mitad Ah, eres colimense y mitad lagunera. lagunera, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, Marian, que ahorita que mencionabas, me viene a la cabeza esta pregunta que tiene que ver con los paralelismos que tú puedes encontrar viviendo aquí en Torreón, viviendo, por ejemplo, en esta parte de África, viviendo en la Ciudad de México, estos paralelismos que pueden servir para tu poesía. ¿Cómo ves pues estas relaciones entre estos lugares y cómo los vamos a encontrar en tu trabajo poético? Bueno, mira, yo creo que cuando fui niña fue un vértigo, estar en tantos lugares y me cambiaban todo el tiempo de escuela y de casa, o sea, porque además de cambiarnos de ciudad, mi mamá se cambiaba de casa. Entonces, o sea, era una locura, era una pequeña locura y además también nos cambiábamos de religiones, porque mi mamá y su búsqueda de lo sagrado, que no es de lo religioso, que en esto quiero aclarar, que me dicen es que tu mamá tiene poesía religiosa, no, tiene una poesía en búsqueda de lo sagrado. Entonces ella siempre estaba en búsqueda de lo sagrado era como lo primero en nuestra vida, ¿no? Después la poesía. Después, en ese orden iba la vida en casa, ¿no? Entonces, este habitar muchos lugares, pues te va dando ambientaciones internas distintas. Yo recuerdo la sorpresa cuando vivíamos en Jalapa, cuando yo veía aquella exuberancia, aquellos baldíos llenos de vegetación, ¿verdad? Y matas y árboles. Y yo decía, ¿cómo los riegan? O sea, cuando eres muy chiquito, yo tenía como 6 años cuando llegamos a Jalapa, yo decía, ¿cómo los riegan? Y me iba a las vacaciones a Torreón y decía, que nada que ver, es que esto no los riegan, pues no, porque no había lluvia, ¿verdad? Entonces el contraste era, de hecho por ahí tengo algún artículo que publiqué en el 85, creo, hace siglos, en Tierra Adentro, cuando Tierra Adentro tenía otro formato completamente diferente, entre el norte y el sur, ¿no? Que sí eran dos, o sea, en primera, en el norte todo el mundo habla fuerte y claro, ¿no? Y entonces en Jalapa, sobre todo, no en Veracruz, porque aunque sea la capital de Veracruz, son muy distintas la gente de Veracruz a la de Jalapa. En Jalapa la gente es como su clima, ¿sí? Es muy escurridiza, no digo hipócrita, pero tiene muchos filtros para decirte las cosas, susurra las cosas, tiene un doble lenguaje, ¿no? De entendimiento que no tenemos en Torreón, no lo tenemos.
decimos las cosas a boca de jarro y mucha gente se puede lastimar. Entonces, ¿qué pasa con estos paisajes? También vivimos en Toluca, ¿no? Y luego la familia francesa. Son muchas carreteras en un mismo plano, ¿no? En planos que vas pisando. Y eso lo que te da es una diversidad de ambientación, te va convirtiendo, vas haciendo metáforas, no solo de, del exterior, de lo que te rodea como paisaje, sino vas viendo cómo la gente se va pareciendo a su paisaje también, ¿sí? Y entonces eso te da una visión muy interesante, pero los seres humanos somos los mismos en todos lados. Las miserias y las bondades son las mismas, de diferentes formas. Así es, Marian, y bueno, pues esta experiencia de tu caminar, de tu transitar pues, en los diferentes lugares. Y bueno, va la pregunta que del millón, como dicen. Me gustaría saber cómo influye la obra poética de Enriqueta Ochoa, ¿sí? De la gran Enriqueta Ochoa Mira, en tu mira, propio proceso creativo, a ver, ¿sí? este es un punto, hacemos un paréntesis grandote, porque yo además siempre vi a mi mamá basta, ¿no? Grandota. Yo soy mucho más, más bajita, más escuálida. Mira, yo tengo que confesar que yo lo que quería era ser bióloga marina, ¿sí? Y entré a biología en la UNAM y me fascinaban las clases, pero me quedaba imaginando cosas, los colores y la textura del ácido ribonucleico, que si iba y que si venía. Yo dije, a ver, mi inteligencia, mi estructura de conocimiento va a ser muy difícil para mí tener este pensamiento científico que admiro tanto. No sabes cómo admiro a los científicos. Yo creo que más que a los, nada, igual, pero casi igual o más que los artistas, aunque me llevo mejor con los artistas. Luego, los científicos son muy raros. Pero bueno, yo aspiraba a tener un pensamiento científico. Eso era lo que me iba a deslindar de la influencia materna. Pero, a ver, ¿en qué influyó? Pues simplemente porque mi mamá no hablaba como la gente normal y nosotros nos fuimos lejos de la familia materna y tampoco estaba presente la paterna porque toda estaba en Francia y mi papá y mi madre se separaron cuando yo era muy chica. Entonces, mi mamá hablaba un lenguaje metafórico, eso sí, era un lenguaje con muchísimo vocabulario y metafórico. ¿Qué pasa? Pues que yo me tuve que hacer a la idea de que era el único adulto encargado de mí y que yo tenía que aprender ese lenguaje, ¿no? En donde todo eran sugerencias, estados de ensoñación. Le costaba mucho trabajo pisar tierra a ella, entonces yo tenía que, muy chica me fui convirtiendo en el pararrayos, ¿no? Era así como, a ver, aquí está la tierra y esto lo tenemos que hacer así. Por ejemplo, mi madre era muy desorientada, yo aprendí a ser bastante orientada, no sé si ahora lo sigue haciendo, porque me daba pánico, porque si le hacía caso y regresábamos de la facultad a la casa, pues terminábamos del otro lado de la ciudad, ¿no? O sea, siempre, ella sí se daba mucho permiso de ser poeta de las 24 horas, preocupada por ser mamá y encargada de mí al 100, pero siempre tenía su propio lenguaje y su propio tiempo también, ¿no? Ella vivía su propio tiempo, su propio lenguaje, su imaginario era riquísimo, por eso esta búsqueda en, en las religiones, que la biblioteca tiene unos libros interesantísimos, ¿no? Que siempre estaba, y de filosofía también, ¿no? También se leía mucha filosofía en casa. Entonces, no solamente era la parte poética, sino la parte eh, de pensamiento, ¿no? El pensamiento.
y buscarle la parte del pensamiento no, ¿qué tenía de sagrado? ¿No? ¿Qué tenía que Ujú. ver con lo sagrado? No, no era tan hija de la razón, ¿no? No era hija de Descartes, sino más bien era la ensoñación de la razón. ¿Sí? Eh, yo pienso que también me formó, ¿no? Porque a uno todo lo que te rodea te forma. eh, pues las amistades de mi mamá, que ella, la relación que hacía con sus amistades literarias era de hermandad, ¿no? Eran como los familiares. Yo veía a Efraín Huerta, pues era mi tío, el que Ujú. me llevaba al zoológico, porque se aburría de las reuniones literarias y entonces me tomaba de pretexto para llevarme al zoológico y zafarse de los intelectuales, ¿no? También fuimos cercanas, pues no sé, a Margarita Paz Paredes, a don Hermilo Abreu Gómez, a Carlos Valdés, a Emanuel Carballo. Emanuel Carballo Claro, claro. presente todo el tiempo. Pitol, ¿no? Sergio Pitol, Sergio. desde o sea, fue importantísimo en mi infancia, ¿no? Y muchas cosas lo recuerdo con mucho cariño. Y así muchísima gente que se me va, Margarita Peña, o sea, muchísima gente que fue como un panorama familiar, más que literario. Pero ahora se usan los talleres de poesía o de narrativa. Antes siempre han existido. Lo que pasa es que eran caseros, ¿no? Eran caseros. Yo recuerdo los talleres de mi mamá que eran las reuniones de sus alumnos, de gente interesada en poesía, y se reunían en la casa. Es lo mismo, ¿no? No se reunían en un día, sino que y todo el mundo llevaba sus textos, se leía que sí a Rilke, que sí se leía a Pavese, en fin, ¿no? Entonces, claro que digamos que la literatura se convirtió en un lugar, yo no puedo dejar de tener relación con la gente, escriba o no escriba, porque es mi familia, es el Ujú. otro lado de mi familia, ¿no? Donde hablo un lenguaje común con ellos. Entonces, este, para mí estoy como lagunera en términos literarios. Cada vez que veo a mis amigos de la literatura, me da un gusto que les quiero contar mi vida en dos patadas, porque son mi familia, ¿no? Más que Ujú. mis amigos literarios o de estrategias literarias, se convirtieron en mis grandes eh, compañeros de viaje. Claro, claro. Eh, Otra pregunta que te haría, digo, continuando con el tema inabarcable de Enriqueta, pues tú cómo consideras que su legado poético continúa pues resonando en las nuevas generaciones de poetas laguneros y mexicanos. ¿Cómo ves eso? Mira, aquí ya te hablo no como hija, sino voy a hablar como estudiosa, ¿no? Porque Ok. he hecho algunos ensayos y hice, por ejemplo, un ensayo que no he terminado porque nada más publiqué una parte sobre la literatura erótica mexicana a partir de Concha Urquiza, ¿no? Que tiene una poesía muy, muy interesante que luego pusieron que era para Dios, pero pues la verdad es que lo importante no era todo para Dios, para empezar, ¿no? Eso fue una manipulación que hicieron con su obra, pero yo considero, como estudiosa, que la poesía de mi mamá todavía no toma su lugar, todavía va a tener más importancia. ¿Por qué? Porque tuvo y tiene todavía una fuerza en su voz y una desinhibición para nombrar las cosas por su nombre, una intensidad y una desinhibición que apenas estamos probando muchas escritoras, ¿no? Entonces, por eso o sea, fue piedra de toque
porque empezó a tocar temas que no se tocaban y menos Ujú, mujeres. Pero por otro lado, lo que la sigue haciendo permanecer como escritora es esa intensidad que tenía interior. ujú. Más que la intelectualidad, más que ser la intelectual mexicana, que eso se lo dejamos a Rosario Castellanos, es la intensidad poética que le imprime a la poesía, ¿no? A pesar de que, bueno, ella tenía una formación clásica enorme, no sabes cuántos sonetos llegamos a quemar, a romper, muertas de risa, porque ella fue alumna de Rafael del Río y Ujú. Rafael del Río la ponía a hacer un soneto diario, décimas, liras, sonetos. Entonces yo recuerdo cajas enteras de cartón con papel cebolla llenas de sus poemas medidos, ¿no? Pero a ella no, eso le parecía un corsé que no le gustó y por eso tienen tanta musicalidad. La poesía de ella mantiene la musicalidad en el ritmo, mantiene la musicalidad donde caen los acentos, ¿no? Porque tenía un oído muy educado, ¿no? Aunque no fuera su predilección las formas clásicas, ¿no? Pero bueno, todo eso, pues eso fue lo que me rodeó y la manera en que veía lo que nos rodeaba, ¿no? La maravilla que le provocaba la naturaleza, la comida, era terriblemente comelona, todo era como, tenía una parte que nunca dejó de ser niña, ¿no? Ella siempre tenía esa parte como intacta en su, en su personalidad. Qué bonito lo que nos acabas de compartir. Eh, bueno, y ahora vamos a platicarnos. Bueno, me gustaría que nos platicaras a quienes nos están viendo ahorita, quienes lo harán más adelante, un poquito sobre tu decisión de continuar, ¿no? El legado de Enriqueta, pero con tu propia poesía. ¿Cómo ocurrió esto, Marian? Esto fue un pleito fuerte. Siempre ha sido una pelea interna. Yo, ¿por qué me puse Marianne Toussaint? Pues porque, primero porque es mi nombre, pero segunda no le agregué el Ochoa para que nadie dijera que estaba cobijada por un apellido y por una trayectoria y por amigos. Entonces, a mí me da mucha satisfacción que como Marianne Toussaint conocía a Chumacero, a Lichumacero, a Carlos Montemayor, al mismo Octavio Paz, que supo después que era hija de Enriqueta, porque no quería exactamente eso, porque si no me iba a quedar siempre ese mal sabor de boca de bueno, no sé si realmente, ¿no? Tengo un lugar o no lo tengo porque pues los caminos ya estaban trazados. Ha sido un pleito horroroso, como tú bien sabes, odio publicar, exponerme, no dejo de escribir, pero exponerme a publicar me da un horror. Aceptar que uno tiene una voz, yo creo que es una cosa que no te enseñan los maestros en los talleres o los alumnos en la escuela de escritores, que di muchos años también clases ahí. Eh, Tienes que descubrirla y aceptarla también con todas sus influencias. Esto es importante. Tenemos tantos mitos de que no te parezcas, pero hay veces en que eres casi alma gemela de algún escritor y dices, pues no, no me quiero parecer, tengo que tener mucho cuidado en la forma para no copiar, porque segundas partes nunca son buenas, pero buscar la propia voz es todo un reto, ¿no? Yo considero que he hecho una gran conciencia, primero como estudiosa de la literatura y como literatura de género, también he hecho estudios y este ensayo que te digo de las mujeres. Entonces, estudié mucho y me pude deslindar un poco.
pero hay cosas que me parecen tan padres que no tengo por qué, nada más por ser hija, no abrevar en esas aguas, porque entonces sería como estúpido, ¿no? Es como decir, bueno, aquí tengo el pozo, lo que sí no puedo hacer es leerla mucho, porque claro que se me pega, y Mm. entonces estoy escribiendo, pues no, porque Me es como acuerdo que hace poco me comentabas eso, me decías, es que estoy revisando la obra de mi mamá y traigo no, traigo el necesito ritmo, entonces separarme. Sí, me acuerdo no, que yo me no me puedo comentaste dar eso. el lujo si estoy escribiendo así y corrigiendo mis cosas, porque obviamente, pero tampoco leo a Lorca. O sea, hay autores que se me pegan, o a Neruda, ni de relajo. O sea, son voces que se contagian, que se pegan a tu piel como una segunda piel y ni te das cuenta dónde está el injerto y dónde está tu propia piel, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Yo lo que tuve que hacer es aceptar que tenía una vocecita. Pues si mi mamá tiene un vozarrón, pues está bien. A mí me gustaría hacer un coro. Yo sí soy de tensión. O sea, claro, me encantaría hacer, pero tengo solo una voz y es la mía, Me ¿no? gustaría hacer orquesta, hombre. Claro, pues sí, digo, si vamos a pedir, pues yo pediría, no sé, a mí, si me dices, porque yo hago mucho esto con los amigos. Si te dijeran, puedes ser como un escritor, ¿como quién escribirías? Yo sí tengo mis ideales como escritores, no me avergonzaría para nada parecerme o escribir, me daría una fascinación como Coetzee o como Flaubert, ¿no? Ah, bueno, pues así sí. Bueno, pero uno tiene su propia voz y tienes que encontrar y buscar las dimensiones de tu voz. ¿Hasta dónde llega? No exigirle más porque va a ser muy flojo el camino y tampoco exigirle menos porque ya encontraste una fórmula, que eso pasa mucho yo lo he visto con mis contemporáneos, que de pronto son excelentes, pero encuentran una fórmula y la repiten y deja de ser maravilloso, ¿no? Porque cuando fue original, y esto nos pasa a todos, encontramos fórmulas y entonces hay que decir, a ver, esta fórmula, esta manera de expresión funciona muy bien, pero la voy a dejar un poco y me voy a aventurar en nuevas para que mi voz no se vuelva monótona, ¿no? Ujú. Entonces, las temáticas no pueden ser muchas porque somos como una geografía, tenemos una geografía chiquita. Casi siempre son los mismos temas como litoral los que vas a ir tocando. Y luego vienes de regreso. A lo mejor de regreso tocas puntos en el litoral que no habías conocido, playas distintas, rocas diferentes, acantilados, pero no podemos pensar, porque es absolutamente absurdo, que la geografía es todo un continente. Pues no, somos humanos y tenemos una geografía chiquita, que son las obsesiones, que es lo que nos importa transmitir, que es lo que nos importa eh, poner en juego, compartir, sanar, porque uno también escribe en parte al principio, antes de corregir, pues uno es catártico. Uno escribe porque tienes que compartirle a los demás el peso de lo que llevas. Claro. Y hablando de temas, Marianne, que comentabas ahorita en estos, bueno, en esta metáfora de los litorales, del litoral, bueno, me gustaría saber si la presencia de la migración, de estos cambios, de este ir y venir, se hace presente en tu poesía y a la vez, pues, ¿qué significado tiene, ¿no? Esta migración, cómo influye en la percepción, sobre todo del hogar, ¿no? Que eso es algo muy importante en este caso, y lo veo mucho en tu poesía, es un hogar como un lugar físico, una memoria o algo simbólico. Eh, Mira,
te digo que de niña a mí me costó mucho trabajo dejar de sentirme extranjera. ¿Sí? O sea, porque siempre eras la niña nueva en el salón, porque habías cambiado y a lo mejor en la misma ciudad, pero habíamos cambiado de rumbo y entonces era otra escuela. Entonces siempre era la niña nueva. Para jugar con los vecinos, pues también era la nueva. Y como nuevo siempre recibes una carga de incomodidad de los otros porque eres el raro, ¿no? Además, vienes de otros sitios, hablas con un tono diferente, hablas de cosas que no, a lo mejor no está, haz de cuenta. Ya, yo ya no sé si es cinta Scotch, Durex o ya no me acuerdo cómo le dicen acá, pero yo decía una cosa en el norte y era como la decían en el sur y me decía, ¿de qué estás hablando? O en el centro, ¿no? Entonces, claro que esta sensación de ser extraña, de ser nueva en todos lados, te tienes que identificar, tienes que hacerte unas raíces aéreas, ¿no? Unas raíces aéreas no, en el poema que escribo a mi mamá, este, eh, ya se me olvidó cómo se llama, ahorita me acuerdo, hablo de esto, ¿no? Que siempre estábamos cambiándonos de sitio, siempre estábamos moviéndonos. Ella tenía una gran inquietud, ¿no? Una gran inquietud. Creo que le hubiera gustado quedarse en Jalapa. En Jalapa la sentía yo muy feliz, pero vino el problema del 68 y entonces las estructuras, de la dirección y todo esto hubo un movimiento muy fuerte en el 68 en Jalapa pues desaparecieron alumnos de mi mamá, otros estaban golpeados, al director de la facultad o el rector, ya no recuerdo, lo torturaron tanto que ya no pudo regresar a ser, pues quedó mal físicamente y mal psicológicamente. Fueron muchos cambios y hubo que salir de Jalapa. Nos fuimos a Toluca. La gente era completamente diferente a la del norte y a la del sur, ¿no? Completamente. Entonces mi mamá, aunque hizo amigos entrañables en Toluca, lo que sí le decía era mi Siberia, ¿no? Porque la gente, igual, lo que te digo, descubres que sí se parecen al paisaje, ¿no? En Boura, en la historia de Grecia, habla de esto, es muy bonita este estudio que hace sobre la cultura griega y habla de cómo el paisaje, según su posición, según su hipótesis, ayudaba a los griegos a tener este imaginario, ¿no? Lo que los rodeaba, la geografía, el paisaje, era, mm, era como una caldo de cultivo para toda esta imaginación de mitología y de grandes pensadores, el inicio de la medicina, todo esto, ¿no? Bueno, entonces yo sí creo que te crea un vacío, pero siempre regresábamos a Torreón. Entonces, por eso te digo, era como tocar vas, como estar jugando a las traes y tocar vas. Era como la casa, ¿no? Era, aunque fuera como un poste, sostenía un techo. No sé si había, no, si había puertas, ventanas, pero había un techo. Era mi punto de referencia, era Torreón. Y eso en tu poesía, digamos, si yo te preguntara en qué libro de Marianne se encuentra todo esto que me acabas de decir, ¿cuál dirías y por qué? Mira, en el paisaje era la casa, Ujú. que fue la anterior. Lo que quería decir era eso, por eso el título. El paisaje era la casa porque como cambiaban tanto los paisajes de fuera, el único que seguía siendo familiar era el de la casa, ¿no? Entonces, pero también el paisaje terminaba siendo la casa porque
porque había que acomodarse, acoplarse. Lo que sí es que te conviertes en una gente muy adaptable. A donde llegues, pues intentas, así como dice el dicho, ¿verdad? Entre quien lobos anda, aullar se enseña, pues dices, a ver, aquí cómo aullan, ¿no? Sobre todo cuando eres niño, aquí cómo hablan, aquí cómo le dicen a esto, aquí qué es lo que se come, qué es lo que, cuáles son los dulces, cuáles son las costumbres. Eso te vuelve, te multiplica internamente, aunque te da inseguridad, por un Claro, lado, claro, claro. también te crea una gran hermandad con la gente, ¿no? La gente de donde venga no importa. Y mi padre, que era un comunista furibundo, cuando vivimos en Marruecos, y mi mamá lo era, aunque no lo profesaba de manera intelectual, ¿no? No, ella no pretendía comprender todas estas fases económicas, ni mucho menos. Tenía la parte humana, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estuvimos en Marruecos, ellos fueron los únicos de la colonia francesa que tuvieron contacto con los marroquíes. ¿Por qué? Porque entonces era protectorado francés y los franceses eran terribles. En su gran mayoría, no digo que todos, pero en su gran mayoría eran terribles con los árabes. Tenían adiestrados a los perros con cadenas largas para alcanzar a morder a algún marroquí, porque solo los olfateaban, que pasara por su acera. No tenían permiso de pasar por las aceras de las casas francesas, en Rabat, por ejemplo. Eh, no se podían sentar en los camiones tampoco. Mi papá trabajaba en el gobierno francés, pero estaba con los marroquíes. Lo que admiraba era, lo que él quería era entender, de hecho aprendió a hablar un poco árabe y entender su psicología. Ellos viven el desierto de otra manera. Esto es bien interesante. Viven el desierto desde otra perspectiva. Pero además el desierto de ellos es de a de veras. O sea, nosotros todavía tenemos pozos de agua y uno que otro mezquite. Y digo, ellos, cuando entras al desierto, al mero desierto, eso. Y entonces los Tuareg, que son los nómadas, ¿no? El pueblo nómada, lo que tiene es que ellos a sí mismos se dicen los olvidados de Dios, ¿sí? Porque sin agua, pero también tienen otro dicho que me encanta, que dicen que los que viven en un paisaje con agua nacen para ser felices, los que nacen en el desierto nacen para conocerse a sí mismos. Entonces, nosotros vemos el desierto como que lo vencimos, ¿sí? Y acá, sí, o sea, son dos ideas bien diferentes. Vencimos el desierto. No, no, a ver, el desierto nunca lo vences, el desierto es maravilloso y es mágico. ¿En qué libro está? Una parte del desierto de Marruecos está en el paisaje era la casa, la parte de Marruecos en la infancia. Luego, otra parte está en la Torre del Pájaro. Son muy breves, pero son del paisaje del desierto de Coahuila, del desierto de la Ujú. Laguna, ¿no? Escribí el año pasado un libro que entregué para el sistema, que ahí sí hablo un poco en narrativa, en poesía narrativa, cuando estuvimos en Marruecos, y la segunda parte del libro es los desiertos de Coahuila. Este paralelismo son diferentes, son muy diferentes porque es la misma madre tierra, ¿no? Pero o sea, la madre del desierto es una madre, híjole, muy violenta por su ausencia, o sea, no tienes dónde cobijarte, no tienes agua, no tienes comida, la comida es escasa, te puedes perder sin remedio, no tienes ubicación, ¿no? Pero también te regala un cielo maravilloso en la noche
y Ujú. una paz y habilita la sensorialidad. Tú en el desierto, ahora que estuve un tiempo, bueno, hicimos una parte del encuentro creo que no te tocó ir a Cuatro Ciénegas o sí te tocó. Sí, 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 Bueno, pues lo ahí estuvimos. compartimos. ¿Sí o no? Escuchas es otra cosa, es como si te pusieras una escafandra y puedes oír cosas diferentes, ves distinto, las dimensiones en la arquitectura divina de los cielos es otra, de la tierra es otra, ves la curvatura de la comba celeste, es otra cosa, es otra percepción, ¿no? Entonces eso pues unos 4 poemitas están en La Torre del Pájaro, los otros de Marruecos están en El paisaje de la casa, y ya en el fondo, así escudriñando, pues están en un libro que todavía no está editado porque todavía le falta mucho trabajo, que se llama Amarillo Letal. Muy bien. Eh, Marian, me llega la curiosidad de este primer libro que publicaste, pues cómo, digo, cómo le hiciste, digo, porque sabiendo pues de Enriqueta Ochoa, sabiendo lo que hay alrededor tuyo, dices, bueno, hoy voy a publicar mi libro. ¿Cuál fue tu experiencia? Mira, lo publiqué en el municipio, con una plaqueta que terminé quemando. La recogí todo y la quemé porque era una vergüenza. Dije, qué barbaridad, ¿cómo se me ocurrió hacer esta idiotez? Yo me casé la primera vez muy niña, era una niña de 18 años, y fue una relación muy traumática, terrible, espantosa. Y ahí sí dejé de pelear porque yo quería ser científica, como te había dicho, o estudiar filosofía. Letras no. ¿Qué pasó? Que el dolor fue tan jovencita, el dolor de la ruptura, ¿no? Amorosa fue tan brutal para mí que me refugié en la literatura, en la poesía. ¿Qué me puse a escribir? Pues disque poemas, disque, ¿no? A lo mejor rescato 2, 3 cosas y a lo mejor puedo volver a escribir sobre ellos, ¿Cómo pero se llamó esta primera plaqueta? no, porque la vas a ir a buscar. Bueno, hago cambalache. Sabes que cuando sé que alguien tiene esa plaqueta, Ah, busco las primeras publicaciones de alguien, le digo, dando y dando, porque tú también estaba súper verde, dando y dando, ándale. Oye, el tuyo, tú me das el mío y nadie sale perdiendo. Se llamaba esta cuchilla móvil. No. Y habla de eso, del impacto. Yo estaba muy jovencita, tendría 19, 20 años cuando lo escribo. Y claro, con toda la ingenuidad, uno piensa que sí es poesía y que vas, ¿no? Claro que cuando ya estaba editado dije, wow, esto no, pues sí, tenía cierta formación crítica, así es que tampoco era tan ingenua en el fondo, y me dio un poco de rubor y dejo un buen rato de publicar hasta un buen rato. Dejo de publicar hasta el 87 que publico en Punto de Partida. Me piden algo y yo había estado escribiendo y ya estaba casada con mi marido, ¿no? Con Alejandro, y Alejandro me animaba mucho. Alejandro creo que fue el que me ayudó a, a tener más clara la perspectiva de que no importa. Los dos veníamos de gente que tenía un nombre y entonces andas como Eneas con el muerto atrás, ¿verdad? De un lado a otro y dices, no, pues es que sí es muy pesado, ¿no? Porque además la gente cree que lo tienes todo resuelto. Es al revés, la gente dice, no, es que claro, pues tiene esto porque pues viene de tal lado. Si te ponen más trabas, te critican más, te leen con más agudeza, te pasan menos o sea, tus defectos y tus errores te los castigan de una manera más feroz, por supuesto. Entonces es al revés de lo que, claro, a lo mejor hay gente abusiva que dice, ah, yo me monto en la ola y saco todos los beneficios.
Yo no lo sé. En mi caso, en el de Alejandro, era un peso, ¿no? Ujú. Por eso yo era Marianne Toussaint. Cuando entré al Centro Mexicano de Escritores, yo era Marianne Toussaint. Es más, Aliyah Chumacero me llegó a decir, oye, para que tengas una formación más clásica, creo que sigue dando talleres la maestra Enriqueta Ochoa, métete con ella, porque mira que, y yo, no, sí, maestro, claro, Sí, claro, bueno. luego y con también con, ¿y usted cómo sabe tanto de religiones? Me decía Carlos Montemayor. Pues porque ha sido como una curiosidad familiar, pero yo, calladita. Ya cuando se destapó pero eres una malvada, me decía Carlos, ¿por qué te pasa? ¿Por qué? Le digo, porque yo quería ser amiga de ustedes sin necesidad de, era la hija de y la nuera de, no, 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 yo soy yo, con mi Ajá. vocecita que quiere ser coro, pero mi vocecita, nada más, ¿no? Muy bien. Marian, me voy a adelantar un poquito, no, no nos spoilees tanto, pero me llama la atención La Torre y el Pájaro, este nuevo libro que veremos mañana. Te mandaré la foto, luego, en Qué cuanto lo tenga en la linda. mano. Háblame un poquito, muy, muy, muy breve de él, la simbología pues del pájaro que bueno, pues aparece de manera recurrente. ¿Qué representa en este caso para ti, para el poemario, el pájaro, la torre y el pájaro? Mira, La Torre y el Pájaro tiene que ver mucho bueno, la alegoría de murallas, ¿no? Donde está la torre y el pájaro, Uh -huh. tiene que ver con una metáfora, con una asociación, ese paisaje donde no puede salir y está restringido entrar, es la madre, ¿sí? La madre es el punto central. Porque te cobija, te resguarda, pero te limita, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los únicos libres en estas ciudades amuralladas? Los pájaros. Los pájaros observan quién está dentro, ¿no? Por eso la torre. Desde la torre el pájaro ve quién está dentro de su ciudad y quién está afuera. Tiene el alimento seguro cerca de la ciudad, pero también tiene la libertad de, del exterior. Sin embargo, la comodidad de tener un sustento se va quedando atrapada cerca de la ciudad. Entonces, la imagen del pájaro no, va siendo móvil, no es una sola imagen, ¿no? No podría decir, por ejemplo, en los primeros textos, pues sí, soy yo que se ha limitado y que se ha obstruido el paso de volar en la literatura, pues yo sí soy bien franca. Quien se ha puesto el pie soy yo, ¿no? Entonces digo, pues sí, a lo mejor yo tomo muy decidida el campo de la apertura y me lo pone otra persona, otras personas, simplemente no le interesa a nadie, pero en este recuento de mi vida, que ya son bastantitos años, sí me doy cuenta que quien se ha puesto el pie soy yo. Sí, sí, pues sí. Entonces, yo lo que no creo es en una poesía que no sea auténtica en el sentido, porque tú me mandabas una pregunta donde, ¿cuál es la ética? Mira, la ética es, eh, yo no puedo leer un poema que no abreve en la verdad de alguien. ¿Sí? O sea, uno puede crear personajes poéticos y recreación, juegos, ser lúdico, volverte irónico, volverte novedoso, lo que tú quieras, pero si te estás traicionando a ti mismo, se va a notar. Y entonces es como a lo mejor puede tener en un momento dado audiencia y festejos y premios y lo que tú quieras, publicaciones, todos estos que envuelven todos estos gozos que puede tener la literatura.
o la poesía, la literatura con respecto a la poesía, pero la poesía no te permite ser falso. Si eres falso, dudo mucho que tu poesía, la poesía de alguien, pueda perdurar. Entonces sí, hay veces que dices, ay, ahorita, bueno, sí, de pronto jugar y crear cosas nuevas con el lenguaje, pues todos somos capaces si te lo propones, si tienes habilidad y tienes el conocimiento, pero al final de cuentas, ese tipo de poesía y estar insertado en una banda así como de, de cantantes de cierta área de una obra, a mí no. Si no tienen que ver con mi litoral, poco voy a poder decir en esos términos. Yo me Ok. quedo con mi litoral. Entonces, las aves también migran. Las aves, fíjate, es que son muchos. Pueden estar en ambas partes, en los que están prisioneros y en los que están afuera, excepto cuando están enjaulados. Entonces es muy triste, ¿no? Aunque las jaulas pueden que no se vean los barrotes, ahí están. Y, y bueno, son los habitantes, tiene que ver también con la frustración, tiene que ver con la libertad, tiene que ver, mis dos abuelas eran amantes de los pájaros, la de Francia los tenía disecados y les daba, eso estaba muy preocupada siempre por en los balcones ponerles comida en invierno, le ponía muchas cosas distintas aparte de las semillas, porque decía que necesitaban grasa porque, para poder manejar el invierno y todo esto. Pero no los tenía en su casa, no soportaba a los animales enjaulados. En cambio, en la casa de Torreón, mi abuela tenía un montón de pájaros que cantaban precioso, pues estaban enjaulados, ¿no? Pero entonces, por ambas partes, los mitos en conjunto con el personaje pájaro son muy, muy fuertes. Muy interesante. La poesía tu poesía en relación con la poesía mexicana escrita por mujeres, bueno, pues eh, no sé qué enfoques compartes, qué ideas, qué perspectivas con esta poesía, pues que se está escribiendo ahora de la mano de escritoras, de la mano femenina. Mira, yo no sé qué tanto, o sea, las leo con muchísimo interés, procuro estar al día y como siempre en todas las generaciones hay gente que sobresale, ¿no? Con su discurso, con su propia eh, estructura, como aborde. Y yo no sé, o sea, espero formar parte, pero eso lo verán los otros desde fuera. Uno está ahí y, y yo creo que cada quien, mira, los nacidos en los años 50 sí tenemos algo que es una diversificación, ¿no? De ¿cómo se llama? De temas y de manera de abordar la poesía, desde los que volvieron a recuperar las formas clásicas, ¿no? Como el soneto, o que se tiene mucho cuidado con que va a escribir pares con pares, versos en pares o versos impares como el endecasílabo, con el enasílabo, con el heptasílabo. Todo esto, ¿no? Que fueron, no sé, abrevamos de alguna manera por ejemplo, de Lizalde, que manejaba esta estructura de no formas clásicas, pero sí manejar el verso medido Uh dentro -huh. de la libertad, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera hay un abanico muy grande, muy plural, y las mujeres empiezan a tener, en las que nacimos en los años 50, una voz muy poderosa, porque nos anteceden ya voces muy poderosas antes.
Entonces, pues ojalá forme parte de este coro. Claro que sí, formas parte de este coro, Marianne, indiscutiblemente tú tienes un lugar en la poesía mexicana. Bueno, vamos cerrando. Quiero hacerte dos preguntas para cerrar. Digo, ha sido realmente una velada de compartirnos experiencias muy agradables, muy hermosas y bueno, pues tu camino, tu vocación siempre sincera hacia la poesía y bueno, pues que vienes prácticamente también de un legado, ¿no? Fuerte, poderoso y luego pues también la presencia de Alejandro Sandoval en tu vida, bueno, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué crees que es lo más importante que debe aprender un joven poeta al comenzar su camino en la poesía? Especialmente, ya lo mencionabas, en la autenticidad y la búsqueda de su propia voz. ¿Qué crees que es lo más importante que debe aprender? Debe aprender a leer lo que es bueno y no le guste. Aprender a distinguir lo bueno aunque no te guste, aunque no te cuadre. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque de ahí vas a poder forjar un lector de tu propia poesía crítico, ¿sí? ¿Cómo puedes leer a alguien que dices, es excelente, no me gusta, pero su discurso es muy bueno, su factura es muy buena? A mí no me hace estallar el corazón ni las neuronas, pero no puedo decir que sea el malo. Entonces yo creo que es muy importante la lectura, no solo de lo que te gusta, no solo con lo que te identificas, sino también con aquello que sabes que está bien escrito, que tiene un lugar, que no coincide con tu yo, para poder aplicar el crítico interior. Si solo leemos cosas que nos gusten, vamos a ser muy chatos, la verdad. Vamos a ser lectores y escritores chatos. Por otro lado, yo no concibo un escritor, no digo que no los haya, porque sí los hay y ahí tenemos todo, bueno, todo un estudio de Borges, pero yo creo que el escritor ignorante se nota, ¿no? O sea, tienes que aprender a que los conocimientos pasen y formen parte, y las lecturas y todo, y formen parte de tu sangre, que circule. No les hagas un nicho. No, no, no. Hay que vampirizar y que forme parte de tu circulación, o sea, de tus poros, de tu visión, todo aquello que vas descubriendo y todo. Y no puedes perder tiempo. El tiempo no es cuántos libros eh, publico. El tiempo es cómo maduro lo que leí en otros, cómo lo maduro dentro, ¿no? Aprender a madurar, hay cosas que uno dice, si tienes de pronto imágenes o de pronto un tema que dices, wow, tú mismo dices, qué maravilla, no sabía que tuviera tanta habilidad. A veces cortar la fruta verde no te va a saber tan bien como cuando la dejas madurar en el árbol y la cortas cuando está en su punto. Yo creo que también no hay que tener prisa, no hay que tener miedo y no hay que ser ignorantes. Y no hay que ser, y nada de que me criticaron porque no me quieren. No, te criticaron porque hay algo que criticar y hay algo que meter escoba y meter, no sé, zacate o hay cosas que dices, pues adoro este texto, pero no, eh, no lo logré. Hay que ser muy duros con uno y decir, no lo logré. A lo mejor, o sea, hay que recordar a las grandes figuras. A mí me encanta Paul Valéry con su Cementerio Marino, 20 años. Se lo quitaron porque pues, podía haber durado 40.
O sea, le quitaba, le ponía, lo limpiaba. Esta cosa como de, a mí me cuadra esta manera como de relojería, ¿no? Por otro lado, hacerse caso en los libros de ¿cómo se llama? Se me va el nombre, es un chamán, una cosa así. Dice que los primeros 2 o 3 versos de un poema son los verdaderos, que después viene pura, pues puro adorno, pura verborrea, pero que los 3, 4 primeros, es cierto, de pronto viene la idea junto con la emoción. Hay que recordar que la poesía es emoción, no ideas. Que las ideas pueden estar cimentadas en las emociones, no al revés. Muy bien. Y bueno, la última pregunta, desde tu experiencia, ¿cómo pueden los nuevos poetas enfrentarse al desafío de la disciplina y la constancia en la escritura, pues sin perder la espontaneidad y la pasión por crear? Estamos en una generación en donde pues ahora distraernos es mucho más fácil, ¿sí? Estamos rodeados de distractores, pero ¿cómo hacerle desde tu Yo creo experiencia? que hay que encontrar el fondo de estos distractores. Yo creo que, a ver, yo no tengo nada en contra de ver la tele o en contra de, o sea, no, pero ¿cómo lo ves? O sea, si lo ves como idiota, pues es un ejercicio idiota. Si lo ves profundamente, pues lo ves desde otro, o sea, que no me acuerdo qué filósofo decía, toda profundidad vista desde la superficie es superficie. Entonces, es eso, encontrar, yo creo que es una ola nueva que nos desconcierta a los viejos, ¿no? A los análogos. Pues sí, porque le pico y sale otra cosa y luego no puedo entrar a tiempo o no sé cómo conectarme o el internet está fallando. Toda esta, que los jóvenes ya tienen ese chip. Yo creo que hay que subirse a la ola. Fíjate, en Marruecos tuve una fortuna de coincidir me invitaron a la Feria del Libro de Casablanca y estaba Bonfoy, ¿no? Y nos decía en la mesa que ya tenía 90 y algo, o sea, ya le faltaban 2 años para morir, ¿no? Decía que él agradecía haber encontrado en su vejez la computadora, que todo lo que había escrito al final de su vida no lo hubiera podido hacer sin la. Y eso te lo decía una gente de 90 años. Y dije, haz caso. A esas mentes privilegiadas, hazle caso. Lo que tenemos que hacer es no frenar, no puedes frenar la ola. Más bien hay que ver qué trae la ola que vale la pena. Y pues, subirnos a la ola, dejar de tenerle miedo, ¿no? O rechazo, o ineptitud. Claro. Bueno, agradecemos a quienes están al pendiente de la transmisión. Alexandra Moreno, gracias por tus mensajes. Irma Cáceres, que por cierto, comercial, el viernes presenta su libro ahí en Casa Mudéjar, Bébete mi alma. Ahí, nos vemos por ahí. Sandra Fernández también manda saludos. Gela Manzano también dice saludo, querida Marianne. Yasmina Alejandra Castro dice, qué bonito el título, La Torre y el Pájaro. Bueno, el libro es fenomenal. Tuvimos la visita de un hacker y eso fue real, ya lo sacamos de los comentarios. Entonces me dice Ah, Sandra sí. Fernández, mucho cuidado entre un hacker. Y ya lo vi, ya le dije, ya lo sacamos, ¿Qué gracias. busca? ¿Qué busca? No sé Habría qué, que qué preguntarle buscaba el qué hackercillo busca. ahí. Digo, aquí se Tuvimos un puede. hackercillo. A lo mejor era un hacker poeta, o le gustaba la poesía. Exacto, Y lo exacto. saqué, ni modo, tenía que sacarlo. Bueno, Nora Ochoa, saludos. Lili Ochoa, felicidades. Yasmín, bueno, también pone una carita feliz. Y hace una pregunta, Yasmín, Alejandra, que espero tener tiempo para contestar, para que nos hagas el favor de contestarla. Dice, ¿a qué se refiere con no ser un lector chairo? no, no, Chairo no. No, dijiste charro, ¿verdad? Sí, no, Chairo no, no me metí con esa palabra, no, Ajá, ignorante, ignorante. O sea, ajá, pienses que, no, no, no tiene nada que ver con lo Chairo, ¿eh? No, ajá. no, nada que ver.
políticamente no he hablado de nada. No, yo lo que digo es no volverte un escritor chafa que te juntan Ya. nada más con los que te aplauden, porque si te critican, te sientes muy ofendido. Mi recomendación, esto es importante, para los que van a un taller, nunca lleven el mejor texto que tengan, porque se los van a pabulear, a golpear y entonces van a regresar con el ánimo destrozado. Lleven realmente algo que no puedan concluir porque no encuentran algo que le falta. Lleven sus poemas en construcción, no lleven los textos para que les aplaudan, llévenlos para aprender cómo manejar el lenguaje. Pero yo lo que creo es que no hay que ser chafas, chafas. O sea, eh, pero bueno, al final de cuentas, pueden ser lo que ustedes quieran. O sea, cada quien es lo que quiere. Digo, al final de cuentas, ¿quién te dice? Bueno, hay que intentar superarse, ¿no? Hay que intentar, eh, tampoco estar tan limitados por la crítica porque te quedas mudo. Ujú. Y Claro luego que sí. la parvada te olvida. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Algo que desees agregar para pues ya cerrar esta transmisión. ¿Qué nos No, dices? estoy muy agradecida, muy honrada con el municipio, con cultura y literatura, ¿no? Porque está manejado por gente que quiero, admiro y que tienen todo mi corazón, que les agradezco muchísimo el libro y todo su interés. Muchas gracias, Nadia. No, hombre, el agradecimiento es nuestro, en verdad, pues para nosotros es un honor contar con tu obra como parte del catálogo de las publicaciones del Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón, en este programa editorial Viento y Arena, que bueno, en 3 años, que ya vamos a cumplir 3 años, qué rápido se va el Sí, tiempo, dice José Emilio Pacheco, no me agradezco preguntes mucho, cómo pasa el tiempo, pero bueno, ya son 3 años. Y bueno, en mucho. estos 3 años, pues vamos a cumplir una meta de alrededor de, bueno, prácticamente 20 obras publicadas de autores laguneros, de autores así como Marián, que son del municipio, sin embargo, pues están fuera. Jorge Valdés Díaz Vélez, por ejemplo, ¿no? Que también es el caso. Y también, pues, publicar la obra de escritores pues reconocidos aquí como la obra de Rafael del Río, como la obra de Fernando Martínez, como la obra de Salvador Vizcaíno, ¿no? Entonces, aparte, pues los libros que son resultado del premio Enriqueta Ochoa, que este año pues vale la pena pues comentarlo, Marián, y bueno, Marián fue la primera en enterarse que se le rescató el premio, en este caso con apoyo pues total del 100% del municipio y del instituto, en cuanto pues al, valor, al premio, a la publicación de la obra, y ustedes saben que bueno, detrás de un concurso pues hay jurados, hay un notario, etcétera, ¿no? Entonces, en esta ocasión pues el municipio y el instituto asumen el costo total del premio por la relevancia, ¿no? de este certamen, por la importancia de seguir promoviendo pues un concurso de la talla de la Enriqueta Ochoa, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que nos han pasado. Marianne debe de estar por acá muy pronto presentando su libro, presentando también el libro de Enriqueta Ochoa, que hicimos también ahí una antología que está por ahí. Entonces, bueno, y bueno, pues otra línea de esta colección, pues es la de los ganadores propiamente de la convocatoria Viento y Arena, como es el caso del libro que presentamos mañana, de Sergio Rojas, Habitación del Pánico, pues que se vio beneficiado con el dictamen de un jurado externo, de un jurado nacional, que nada tiene que ver pues con nosotros. Y siempre hemos cuidado ese aspecto. Una de las intenciones pues del arquitecto Antonio Méndez Vigatá pues es siempre ser objetivos, ser transparentes en lo que hacemos, y en este caso pues los jurados pues son ajenos, incluso ni siquiera a veces pues tenemos amistad, se empieza a hacer la amistad pues a partir de estas relaciones,
Entonces, pues no queremos decir, pues es que publicaron los amigos de Nadia y no publicaron los enemigos de Nadia, o no publicaron los enemigos del arquitecto y sí publicaron los amigos. No, nada de eso. Entonces, todo es bajo un jurado que dictamina las obras y bueno, pues yo estoy encantada de tenerte, Marian, y pues muy pronto tendremos tu libro y pues muchísimas gracias por esta velada tan maravillosa y sobre todo reveladora en el camino de la poesía. Muchas gracias, Marian. Muchas gracias a todos. Gracias.